tanta gente en los Estados Unidos que dice que nos ve diario, a Felito, a Jim, nos ven permanentemente, a doña Isidra, tenía más de 30 años que no la veía, me dice, pero yo te veo todos los días, mi hijo, en las redes, te veo tu programa siempre el mismo y saludo siempre, así que mucha gente que me dice que ve el programa de Boston, ahí estaba don Teddy en Boston, que nos ve, me dijo, yo te veo la mayor parte de las veces y realmente me siento orgulloso del trabajo que haces. Así que gracias para todos, esto va a ser una fiesta larga, porque de verdad que fue grande. Nosotros hoy estamos aquí, tenemos muchas cosas que comentar, muchos temas que hay en la palestra. Ayer el presidente probó la línea del metro que va desde el 9 hasta los Alcarrizos y la definió como confiable, segura. Anduvo 5 paradas y parece que fue como una demostración, parece no, fue una demostración para que la gente se sienta estimulada a que esto va a terminar en febrero, como dijo, se va a entregar según lo cronometrado en febrero. Esto evidentemente que va a mejorar las condiciones de vida de millones de personas, porque realmente los Alcarrizos tienen más de 60 nuevos barrios. Los Alcarrizos fue como una comarca hecha así, con callejones y con cosas, ya no. Ahora viven gente de todos los niveles y ya se comunica por la circunvalación, se comunica con la autopista Duarte y ahora se va a comunicar con la ciudad de Santo Domingo, pasando por el municipio de Santo Domingo Oeste de los Alcarrizos. Este metro, esta parte del metro va a complementar el teleférico, porque las personas que se montan en el teleférico allá en los americanos pueden entonces intercambiar y pararse en el metro y ya el metro los lleva sin tener que cambiar el pasaje. Con un solo pasaje van a pagar, van a ir a la feria o al Centro de los Héroes, van a ir a los Minas si quieren ir, van a ir a Villamella con un solo pasaje, porque ya va a ser válido hasta ahí. Y creo que van a integrar la ONSA en este proyecto integral de el pago único del pasaje. Así es que esto es una medida de mucha trascendencia, de mucho impacto social para los residentes en la parte oeste del Gran Santo Domingo. Felicidades y un paso de avance más que da el presidente Luis Abinader para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Como dice la expresión, si el presidente se monta, ¿por qué no yo? Esa visita al metro, ese recorrido, tuvo la finalidad de enviar un doble mensaje. Primero, darlo a conocer, definitivamente, darlo a conocer. Y segundo, demostrar que, bueno, que si el presidente se monta ahí es porque no, es seguro, ¿no? Porque, y yo me imagino que con esto acabará esa campaña que hubo de que se iba a derribar. Incluso hubo momentos en que hicieron campaña con inteligencia artificial y se derrumbó una viga ahí con inteligencia artificial. Eso, las autoridades no sometieron a nadie preso, sino que dejaron que la bola corriera. Eso habla mucho de la visión de la libertad de expresión que tienen las autoridades que actuaron en estos casos y no permitieron eso. Pero lo cierto es que el metro va a permitir, como decía don Licho, la incorporación de miles y miles de pasajeros que antes se desplazaban por la ciudad en vehículos de concho, motoconcho, guagua, voladora, autobuses. Y yo me imagino que eso va a contribuir a
a desplazar un poco esa gran cantidad de automóviles que se desplaza por la autopista, a la autopista Duarte. Paralelo al metro se va a construir una avenida marginal que va a permitir que los carros circulen, los carros de concho, los carros que dejan pasajeros, mientras que la autopista Duarte será una vía expresa, que se van a completar esos trabajos con una serie de trabajos que se están haciendo en la Plaza de la Bandera y en pintura, que va a permitir un mayor desplazamiento hacia la parte oeste y la parte sur y la parte norte de la ciudad. Eso vamos a ver cómo en los próximos días, yo me imagino que tendremos que ver un mejoramiento de la circulación vehicular por esa zona. El metro es un sistema que va creciendo, es un sistema que se va alimentando, vamos a llamarlo así. Son sistemas que se planifican a muy largo plazo, por eso es que trascienden los gobiernos. Y eso que planteó don Licho es cierto, lo importante ahí es interconectar luego líneas de autobuses y otros sistemas de transporte para que la persona desde su punto de partida, vamos a decir desde su hogar hasta el sitio que vaya, sea su trabajo o lo que sea, una diligencia, pueda utilizar todo el sistema, no llegar a un punto y quedar en el desierto, pues, desde el punto de vista del transporte. Y esa idea es lo correcto, y lo importante es que el metro indica de que hay un sentido de Estado, de que hay un sentido de participación de todos los gobiernos sobre un problema colectivo, que deberíamos tomar ese mismo ejemplo para la educación y la salud. Bueno, ojalá que sea rentable, porque de verdad que no. Usted, mire, los metros siempre tienen los gobiernos que invertir, subsidiarlo. Eso en todos los países del mundo. Sí. Quizás hay alguna excepción en algún país nórdico o algo de eso. Pero yo he escuchado algunas críticas con respecto a eso, y eso no es correcto. Porque la idea del metro es ofrecerle al ciudadano un medio de transporte efectivo, eficiente, a un precio accesible. Correcto. Bueno, tenemos otros temas, pero yo creo que debemos ir a una pausa. Vamos a una pausa. Los símbolos patrios son el himno, el escudo, pero también existen los símbolos patrios naturales. La flor de Bayahibe, la cigua palmera. Hoy vamos a hablar de uno del símbolo de los árboles, que es la caoba, que es un nombre de origen taíno. Los cronistas españoles registraron que los aborígenes taínos identificaban con el nombre de caoba este tipo de árbol. Y había una particularidad increíble, que construían sus canoas sin utilizar ningún tipo de instrumento, solamente utilizando el fuego. Quemaban el árbol casi a la raíz, caía el árbol, y luego manejaban el fuego a ras del tronco e iban socavando el mismo hasta construir la canoa. Era realmente una técnica, un arte que lo distinguía, y los cronistas señalaron esa característica de los indios taínos. Vamos a ver este video que nos va a dar alguna ilustración sobre el árbol nacional de República Dominicana. La caoba, término de origen taíno, identifica el árbol nacional dominicano. Saludos. La caoba es una madera de color rojizo característico, muy apreciada para la fabricación de muebles de gran calidad. Procede de 3 especies de árboles de la zona intertropical del continente americano. Esta caoba es un árbol nativo de las islas del Caribe, del sur de la península de la Florida, así como del litoral pacífico de América Central, cuya madera es una de las más valiosas y cotizadas del mundo. Su nombre científico es Suetenia mahagoni,
de la familia de las Meliaceae. Es de mucha importancia para la industria maderera del país, por lo que fue declarado Árbol Nacional de la República Dominicana mediante ley número 146 del 12 de julio del año 2011. El término caoba, según la Real Academia Española, tiene su origen en el idioma taíno. El cronista de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo afirma en sus escritos que llaman los indios de esta isla española a este árbol o pino caoba. Fue durante los primeros años de la colonización española de América que los europeos conocieron por primera vez este árbol en el siglo XV. En el siglo XVII, el bucanero francés Alexandre Olivier Esquemelin, 1646-1717, registró el uso de la caoba en la Hispaniola para la fabricación de canoas. Nos dice: los indios hacen estas canoas sin el uso de ningún instrumento de hierro, se valen solo de la quema de los árboles en la parte inferior cerca de la raíz. Y después manejan el fuego con tanta habilidad que no se quema nada más de lo que desean. La madera fue uno de los primeros materiales que llamó la atención de los europeos al inicio de la colonización española en América. Una cruz en la Catedral de Santo Domingo, que lleva la fecha de 1514, su autenticidad ha sido confirmada mediante análisis de anatomía comparada de la madera, que estableció que está hecha de madera de caoba local, la misma madera con la que se construyó originalmente. De su lado, el rey Felipe II de España, al parecer, fue quien decidió utilizar esta madera para la carpintería interior del monasterio del Escorial, iniciado en 1584. Sin embargo, la caoba estaba reservada principalmente para la construcción de barcos y fue declarada un monopolio real en La Habana en 1622. El árbol. Es un árbol grande que puede alcanzar los 30 metros de altura con un tronco de más de 10 centímetros de diámetro. Las hojas son compuestas pinnadas con una longitud de 12 a 25 centímetros de largo. Los frutos son cápsulas leñosas de 5 lóbulos de 10 a 14 centímetros de largo. Esta especie puede soportar fuertes vientos y, debido a su tolerancia a la sal en la atmósfera y la tierra, es bastante apta para costas marinas. Presenta un crecimiento medianamente rápido y produce abundantes semillas. Puede ser usada para la reforestación y agroforestería. También se cultiva como árbol ornamental en avenidas, parques y áreas comerciales. Las caobas constituyen el mejor ejemplo de maderas finas, sumamente apreciadas en ebanistería por ser fáciles de trabajar, a la vez que resistente a los parásitos, así como por su aspecto. Además de su peso, al ser una madera que resiste bien la humedad y de alta densidad, fue usada en otros tiempos en la quilla de los barcos al aumentar la estabilidad náutica, por aportar más lastres que las quillas de otras maderas. Más ligeras, la caoba por su densidad y resistencia a la tracción es adecuada para el mástil de las embarcaciones. También se utiliza para la construcción de guitarras y otros instrumentos de cuerdas pulsadas, como mandolinas, por ejemplo, y por sus cualidades tímbricas para los aros y fondos. El 95% de las guitarras de alta calidad son de caoba, aunque en las guitarras clásicas o españolas y otros cordófonos de primera calidad se utilizan otras maderas. La sobreexplotación a que fue sometida redujo drásticamente sus poblaciones, a tal punto que en la actualidad la Convención Internacional sobre Comercio de Flora y Fauna en Peligro, CITES, regula su corte y aprovechamiento. El Estado Dominicano, mediante Ley 146-11, designa el árbol de la caoba como árbol nacional y la rosa de Valladolid como flor nacional, ambos juntamente con la cigua palmera, que es el ave nacional, y el larimar, que es la piedra nacional. Todos estos conforman los símbolos naturales de la República Dominicana. Es cuanto: salud, fuerza y unión. Bien, regresamos con ustedes. Como habíamos anunciado, tenemos una entrevista, en la entrevista estelar,
a una gran personalidad de la política nacional. Para mí, un gran intelectual, un gran amigo, que nos conocemos de tantos años. Del Partido de la Liberación Dominicana y de la brecha bochista, como yo le digo siempre. Luis de León, quien fue aspirante a la presidencia de la República, y es un ícono de ese partido. Con él vamos a conversar. Bienvenido, Luis. Gracias. Buenos días, queridos hermanos, amigos académicos de este programa, ¿verdad? Eli, Andrés, Don Isidro. Don Isidro y a todo su público de periodismo y sociedad. Nos honra y nos complace el estar acá para someternos a las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan. Con mucho gusto. Una fácil, Luis. ¿Cuál es la situación actual que perciben los PLDistas de la alta dirección del propio partido, del PLD, en este momento? Dicho por Luis, que es un hombre objetivo. Sí. La percepción que tiene la gran mayoría del Partido de la Liberación Dominicana es el compromiso y necesidad de fortalecer la unidad para seguir contribuyendo a la sostenibilidad de la democracia en la República Dominicana. Una cosa es la cúpula, o una parte de la cúpula, y otra cosa es lo que piensa el gran conglomerado del PLD, que son sus bases, sus direcciones medias, que es el partido más grande y más organizado del país. Se necesita el activismo de los partidos políticos en sus referencias garantes de la democracia, porque hay un propósito de desplazar a los partidos políticos en la gobernabilidad latinoamericana y del mundo. Ahora lo que se impone es una cultura de que las élites económicas, financieras del mundo sean los que gobiernen las naciones. De ahí que los partidos políticos, sea el partido, debe preservar su existencia, su permanencia. Y naturalmente en esa lucha de debate que hay en los partidos, deben ir a las direcciones y a las posiciones aquellas personas que tengan mayor rango de instrucción o de creencia de que los partidos políticos son instituciones para servir al pueblo, a la sociedad, para ayudar al desarrollo, al progreso, a la equidad. En ese sentido, en el PLD hay naturalmente una situación todavía indefinida respecto a los precandidatos o a los aspirantes presidenciales en la organización. Y bueno, hay un desplazamiento nacional por parte del presidente y el secretario general en todo el país a los fines de cohesionar el PLD. Cuando usted habla de unidad, ¿habla de la unidad dentro del PLD o la unidad de lo que fue el PLD? Incluyo allí a la gente que se fue con la fuerza del pueblo. Don Isidro, gracias. Las dos cosas. La unidad interna, necesaria e imprescindible para que un partido político que bajó de un 62, 40 y pico a un 10%. Es necesario que el PLD, y ese ha sido nuestro planteamiento, como fuerza bochista. Quien les habla es fundador del PLD, que vino de Montecristi cuando tenía 18 años. Y fundador más de 25 años de una organización de carácter doctrinaria interna que emula los valores del gran líder histórico de la República Dominicana, el profesor Juan Bosch, la fuerza bochista, vuelvo y repito. Nosotros creemos que se necesita la unidad de los partidos políticos. Nosotros encabezamos en el PLD una franja que antes de que se dividiera el PLD, en los años 2018, 2019, encabezamos toda una cruzada desde la misma Casa Nacional. Bautizamos en el foro del profesor Juan Bosch los jueves de la unidad, advirtiendo de las consecuencias de las diferencias entre los dos líderes. En ese entonces el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente del partido, Leonel Fernández. Y dijimos de manera sostenida que eso iba a conducir a la división y la salida del poder, y así ocurrió. Y después, en las elecciones del 2024, ¿verdad?, fuimos aspirante presidencial, ganó Abel Martínez, y en la gestión de la candidatura del mismo Abel Martínez planteamos la necesidad
de que se uniera en la primera vuelta, no en la segunda. Y quien habla, y una comisión encabezó posiciones que visitó a los líderes, visitó al presidente Danilo Medina, al presidente Leonel Fernández y al mismo secretario general y al mismo candidato que fue Abel Martínez, porque nosotros dijimos que no había segunda vuelta, porque todo el que está gobernando y sabe que lo esperan en la bajadita, realmente maniobra y todo el mundo sabe todo lo que pasó y todo lo que se produjo. En consecuencia, de cara al momento actual, 2025, y de cara a las elecciones del 2028, nosotros estamos planteando la necesidad de la unidad de las fuerzas bochistas. Llamamos fuerzas bochistas a los dos partidos políticos que tienen la fragua del pensamiento del profesor Juan Bosch y naturalmente las fuerzas bochistas y la oposición en sentido general. La República Dominicana, con el tema del patriotismo, la situación Haití en la República Dominicana, necesita de la unidad de toda la sociedad, de todo el país. Porque nosotros hemos planteado varias veces que la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia, Canadá, la Comunidad Económica Europea, plantean la solución del problema de Haití, abriendo la frontera de par en par. Recuérdense que el mismo presidente Abinader, en la Asamblea General de la ONU, creo que la 74, 73 o 74, advirtió que en la República Dominicana no hay solución al problema de Haití. Lo que plantean las naciones, y ya hemos visto el círculo vicioso y todo el andamiaje de esa comunidad internacional por el problema de Haití, porque no ha habido voluntad política, porque podría resolverlo por la vía del multilateralismo en las Naciones Unidas. Haití es el país más pobre del continente y las Naciones Unidas tienen facultad para la cooperación técnica, la cooperación económica, la resolución de conflictos, pero no ha generado ningún tipo de política seria, responsable. Y toda la violencia que hay en Haití por esas bandas y por su líder en Barbecue, bueno, él vive a 4 cuadras de la embajada norteamericana y hace ruedas de prensa nacionales e internacionales. O sea, no hay voluntad política. Lo que quieren, toda la mirada de la crisis de Haití está dirigida a la República Dominicana. Todos los ojos son hacia la República Dominicana. En consecuencia, la unidad de los partidos políticos. Nosotros hemos criticado que los encuentros del presidente Abinader con los expresidentes de la República, formidable, pero hay que hacer que se conozcan más lo que ellos han acordado y lo que han determinado y que instruyan a los partidos políticos, porque el tema patriótico el pueblo no lo está asumiendo y hemos visto aquí viven más de 3 millones de haitianos de manera ilegal. No estamos diciendo que se ejerza violencia, nada, y que se violen los derechos humanos, porque ellos nos acusan a nosotros, esa comunidad internacional, de que este país permanentemente viola los derechos humanos, que persigue y que hay un racismo. Y este es un país noble, que convive con todos ellos, convivimos con todos ellos donde quiera que están. Lo que se necesita es parar esta situación y ejercer el derecho que ejercen todos los pueblos, de que todo el mundo que esté se legalice. Luis, ¿tú crees que en este año 2025 el pensamiento de Juan Bosch, tal y como él lo planteó para formar el Partido de la Liberación Dominicana en 1973, contribuye a unificar a un hombre que encabeza, a Leonel Fernández, que encabeza la Fuerza de la Revolución, y a Danilo Medina, que encabeza al Partido de la Liberación Dominicana? ¿Ese pensamiento tú crees que todavía está vigente? El pensamiento está vigente. Lo que se hace necesario es que esa dirigencia asuma ese pensamiento. Porque la lucha que se dio para la división no fue una lucha ideológica, no fue una lucha de valores, de ego. Los egos no pueden normar a líderes que tienen un compromiso con la sociedad y con el pueblo. Juan Bosch, si como han asumido estas organizaciones su
su pensamiento. Juan Bosch mostró desprendimiento a tal extremo que Juan Bosch se retiró de la política en un momento determinado, ¿verdad? Cuando ya participó en la última campaña electoral 1990-94, después, varios meses después, habló al país, decía que se retiraba de la política y que se convertiría en un asesor, pam, 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 por ahí, ¿verdad? Entonces, si emulamos a Juan Bosch, tenemos que pensar que el pueblo dominicano, con la actual situación política, social, económica que vive, necesita de la unidad. La unidad no quiere decir que se desprendan de la especificidad de sus organizaciones. PLD, Fuerza del Pueblo. La unidad lo que quiere decir es que la política debe estar al servicio del pueblo y que en la política no puede haber frontera. Es como cuando hay un tema, el tema patriótico. El tema de nación está por encima de los partidos políticos, llámese partido gobernante, partidos de oposición. Son temas que la política hay que asumirla en términos científicos, doctrinarios, social. Luis, yo lo veo individualmente. Con el pensamiento de Bosch, pienso que va a ser difícil unificar a esas dos fuerzas políticas. Porque esas dos fuerzas manejaron el poder y Juan Bosch no estuvo muy presente en las ejecutorias de esas fuerzas. Nada más que en designar una escuela, una avenida, nada más en eso. Pero el pensamiento práctico de Bosch, de la ética, la transparencia, la honestidad, el desprendimiento de trabajar para el pueblo, no estuvo ahí. Ahora esas dos fuerzas están sumidas en la dirección caudillesca. O sea, ahí hay dos caudillos que se creen los dueños y tienen una lucha entre ellos que impide que inclusive crezca la oposición, porque al estar ellos divididos y sacándose unos a otros, debilitándose unos a otros, evidentemente que no van a fortalecer un frente de opositor al PRM como está el PRM en el gobierno. Entonces como que no se ve una salida, no sé si ustedes están viendo, y más que todo el partido de ustedes, que veo que no tiene como una dinámica de cómo lanzar una renovación de ese partido con la fuerza que tiene interna, porque es un partido con una estructura nacional. Yo creo que el partido mejor estructurado que hay en el país. Pero para eso tiene que lanzar sus mejores cuadros a la calle de manera simultánea, pero no lo está haciendo. El caudillismo impide que lo haga. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana después del gobierno de Bosch, 1963, gobierno efímero, ¿verdad? Han sido los del PLD, porque conectaron a la República Dominicana con el mundo, abrieron, institucionalizaron la democracia, generaron crecimiento, estabilidad económica. Bueno, que no aplicaran el bochismo en su alta dimensión, claro que no, pero lo pusieron en marcha, aplicaron algunas cosas, no lo asumieron en términos fundamental, pero los dos hicieron grandes esfuerzos para poner en marcha parte del bochismo, no el bochismo en la concepción alta de la democracia para el servicio del pueblo. Recuerden que Juan Bosch fue humanista, un gran político, un ilustre escritor, un hombre casado con el pueblo permanentemente, al extremo de que el sastre del profesor Juan Bosch eran de los barrios populares, los médicos eran de los barrios populares, los barberos. Era un hombre casado con el pueblo, que trataba o que actuaba como pensaba, era un hombre muy coherente, ¿verdad? Bueno, y terminó en la política siendo marxista, ¿verdad? Como lo dijo él. Esa visión. Llegó a decir que se iba de los dos partidos porque se había empoderado el individualismo. Exacto, denunció, bueno, se fue del PRD, acurando del PRD. Nosotros advertimos cuando Juan Bosch, en el año de 1991, se fue del PLD, renunció, después del gran fraude, lo que él llamó el colosal fraude electoral del expresidente Balaguer, recuerdan, ¿verdad? Sí. Y los congresos
congresos del partido se hacen cada 4 años después que pasan las elecciones generales. Se hicieron, el PLD hizo al final del año, del año 1990, y el congreso terminaba generalmente en enero o febrero del otro año, terminó en febrero del año 1991. Y Juan Bosch, el 13 de marzo de ese mismo año se fue del PLD, renunció, ustedes recuerdan eso, sí, históricamente, ustedes que son comunicadores, periodistas, bueno, y cientistas también de la política. Juan Bosch dijo aquellas palabras históricas: me voy del PLD porque estoy observando las mismas situaciones que veía en el PRD, cuando se fue del PRD en el año 1973, que vine yo de Montecristi y participé de la fundación del PLD. Una pregunta, uno no observa, creo que acompañando un poco lo que dijo don Licho hace unos minutos, uno no observa al PLD en la calle, o sea, cómo, más allá de un liderazgo, que ellos han intentado refrescar el liderazgo con un secretario general joven, están tratando de dinamizar el partido a través de unas precandidaturas presidenciales, etcétera. Pero tú no ves al PLD en la calle, o sea, cuando yo digo en la calle no es quemando goma ni haciendo una manifestación, sino tratando de articular los intereses de la sociedad con el Estado, tratando de ser caja de resonancia de las comunidades. El partido en sus estructuras medias y de base, eso no se siente un PLD que hace una rueda de prensa, critica al gobierno, unos precandidatos que hacen lo mismo, se observa en la prensa que hacen una asamblea en una población, asisten X, 100, 200, 500 personas, y de allí no se ve más nada. Bueno, es interesantísimo esa reflexión que hace el hermano don Isidro, y ciertamente es así, tiene toda la razón. Porque ahora en los partidos políticos, y más el PLD, que fue el que enseñó un poco a hacer oposición, para ir a hacer oposición, y los demás partidos también, ¿verdad? Pero más el PLD. Bueno, lo que pasa es que los partidos políticos, nosotros hemos hecho varias críticas y llamados, quieren hacer oposición ahora light. La oposición light es con un celular, con una rueda de prensa, han abandonado la oposición de calle, han abandonado la oposición de pueblo, la oposición que hacía el discípulo de Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez, gran líder también dominicano. Ese tipo de oposición, Peña Gómez, Juan Bosch, los grandes líderes. Pero la época no está para eso ya. No. Vivimos otra época. No, pero no tan así. Espero. Los problemas no están así. En el mundo los problemas son los mismos. No, ¿verdad? En el marco del Pacífico, sí. Protestas, movilizaciones, piquetes, planteamientos, más activo. Lo que pasa es que han cambiado la política mucho. Y ahora los que van a los cargos de los políticos son la gente que tiene mucho dinero y poder, no la gente que se ha sacrificado, que ha trabajado, que ha hecho carrera política al servicio de las comunidades, de los pueblos. Entonces los liderazgos ahora que le dicen la mayoría de los partidos políticos, no, ponga una tienda que hace de dinero y cuando usted tenga dinero venga a aspirar a diputado, senador y a presidente de la República. Ese tipo de política es lo que está haciéndole daño al pueblo dominicano. Para todo, la crítica es para todo. Porque ahora quieren hacer, bueno, y ahora con lo que usted decía, don Isidro, que es un análisis muy bueno. Ahora resulta que los partidos políticos lo que quieren decir, no, saquen todas las personas mayores, pongan jóvenes, pongan caras nuevas. Como si la política fuera porque la política ahora lo ven como un negocio, como un instrumento de ir al poder para hacer negocio. Y Juan Pablo Duarte dijo que la política es la ciencia, después de la filosofía, más noble y pura para servir al pueblo, a la sociedad. Pero hay que aprenderla. Pero hay que estudiarla, hay que aprenderla. Pero ahora quieren ser todo el cargo la posición más acariciada de la gente, es ser político para llegar a una posición del poder, para hacerse de dinero. O sea, focalizan no la política como una ciencia para servir, para el desarrollo, para el crecimiento. Y entonces, en los partidos políticos, incluyendo el nuestro, ahora no, hay que desplazar a todo el mundo, y el que tenga valor y el que tenga posiciones políticas y el que tenga principios, el que éticos, morales, sociales,
Eso no vale. Quítenlo del lado porque ese tipo de gente es una obstrucción. Luis, déjame, ¿se ha planteado algún sector dentro de tu organización política que una eventual candidatura del ex ministro de Obras Públicas, el señor Gonzalo Castillo, pudiera unificar al Partido de la Liberación Dominicana e incluso atraer parte de la gente del PLD que se ha ido a formar parte tienda parte con la Fuerza del Pueblo? ¿Tú lo ves así? El Partido de la Liberación Dominicana. O sea, la candidatura de Gonzalo, ¿tú la ves así como unificadora? Bueno, es parte del cosa. Yo no creo que tan puramente así. Pero yo lo que veo, ¿es cierto que él tiene eso? Sí, parece ser. Parece ser. No puedo confirmarlo yo también. Pero el PLD tiene que unificarse. Una palabra que nosotros hemos puesto mucho es la necesidad de la unidad interna. Sin unidad interna no vamos hacia afuera a competir con fortaleza y con sentido de volver al poder en el 2028. Se necesita esa unidad interna y los liderazgos aspirantes han tenido algunos pequeños conflictos internos y no hay una definición de una candidatura. Hay que unificarse para tener un candidato con tiempo, ¿verdad? Un candidato ya perfilado como tal. ¿Será que las reglas no están claras? Pudiera ser, esa es una palabra que utilizaba el profesor Juan Bosch. Las reglas del juego no están claras. Hay quien piensa que de haber una segunda vuelta en el 2028, el PLD, este PLD apoyaría inclusive al PRM. No, pero eso sería... bueno, no creo, no sé. Es que los partidos políticos... Se la puse difícil. No, don Isidro, yo voy directo. Gracias. El papel de los partidos políticos y de las fuerzas bochistas... Bueno, eso ocurrió con el PRD y el PLD. Es unificarse. La actual gobernanza ha sido fatal para el pueblo. La crisis económica, el alto costo de la vida, la situación social que tiene el país. Y eso necesita de que el PLD se fusione, se unifique con las demás fuerzas políticas y sociales y que internamente fortalezca la unidad, como decía el profesor Juan Bosch. La unidad del partido hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. Y en momentos difíciles se necesita esa unidad. En un minuto. Es decir, yo creo que todos esos candidatos que están aspirando, Gonzalo, Francisco Javier, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, Ariel, Margarita Cedeño, en fin, todos los que están aspirando, tienen que unificarse. No nos regalan un minuto para yo hacerle esta pregunta a Luis. Luis, ¿afecta la situación de la persecución de la corrupción a personalidades cercanas al presidente Danilo Medina? ¿Afecta la imagen del PLD? ¿Afecta políticamente al PLD? Según Luis de León. Bueno, después de toda la corrupción que estamos observando ahora, ya esa afectación, la gente, ustedes saben que el tema de la corrupción ha sido manejado como un elemento de persecución política, independientemente de todas las situaciones que se han dado al interior del PLD. Ahora, la actual gobernanza está llena de corrupción y eso impide que la gente, con todos los problemas sociales que tiene ahora, tome ese factor tan a pecho como para determinar unas elecciones. El problema de la lucha contra la corrupción debe ser abordado con mayor rango de seriedad y de honorabilidad en la República Dominicana. Luis, gracias. Nos ha dado un gran programa. Ay, gracias, querido Luis de hermano. León, Yo, dirigente mi hermano del y Comité amigo. Central del PLD y aspirante a la candidatura presidencial. De eso no hablamos. Yo espero que en otro programa hablemos de las aspiraciones de Luis para futuros cargos en el gobierno y en el partido. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todo su público. Gracias a ustedes, a él y a Isidro, que hemos compartido esta brillante entrevista con Luis de León. Y a ustedes les invitamos para que mañana estén en Sociedad y Seguridad Social en este mismo espacio. Así que gracias y hasta mañana si Dios quiere.